Voy a compartir algo que en la Casa Bíblica compartía con los alumnos de Casa Bíblica en Barcelona, en la provincia de Barcelona, y que es de rabiosa actualidad como tantas cosas en la Biblia, que parecen cosas muy viejas, pero encontramos los principios que son muy actuales. El título sería: el que manipula la palabra de Dios y la ley, o el que manipula la palabra y la ley de Dios, será atrapado en sus propias trampas. Caerá en sus propias trampas. Nos vamos a situar en la historia de Gedeón, un juez del libro de Jueces del Antiguo Testamento, ¿sí? Y en un episodio que se desarrolla en el capítulo 8, fundamentalmente en el capítulo 8, y en el 12, con otro juez que sucede algo parecido. Acerca de ellas y cosas, la actitud correcta en nuestra vida para que nos vaya bien, que es lo que Dios quiere, que nos vaya bien. Amén. Nos situamos en primer lugar en la vida de Gedeón y su llamado a levantarse en contra de los madianitas que asolaban el territorio de Israel y les robaban las cosechas. Esto se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6 al 9, 3 capítulos enteros. Pero yo le voy a dar las citas concretas ahora, porque si no se van a poner a leer. La historia es maravillosa, es muy linda, es uno de los pasajes más bellos y significativos también del Antiguo Testamento. Les explico, en ellos se narra la vida y llamado de Gedeón y cómo el ángel de Dios le indica los pasos a seguir para derrotar a los madianitas. Gedeón se siente poca cosa para semejante hazaña y con razón. Su familia era pobre en la tribu de Manasés y él el más pequeño de su familia. En aquel tiempo ser el más pequeño de la familia es como ser el último moco, no, nadie te daba la hora, ¿sí? Todas las circunstancias, los condicionantes para sentirse nada, para ser nada, poca cosa, ¿sí? ¿Cómo te sientes tú ante tu situación personal? ¿Cómo te estás sintiendo? Reflexiona un momento sobre tu situación, lo que te envuelve, la problemática que te rodea y cómo te sientes, cómo te ubicas, cómo lo asimilas, qué toque le puedes dar, qué puerta de salida puedes encontrar. Comparándonos con Gedeón, en nuestra situación, qué toque, qué puerta, qué es lo que debería hacer. ¿Te sientes poca cosa como Gedeón o con prepotencia? ¿O te sientes nada como Gedeón? Te recuerda que Dios usa la nada para avergonzar a lo mucho. Amén. Dios usa la nada y lo que no sirve para avergonzar a lo mucho y a los que se lo creen mucho y creen que sirven. Siempre lo ha hecho así. Si miramos las Escrituras, veremos que siempre lo ha hecho así, rompiendo todos los moldes de la propia ley, eligiendo siempre al menor en lugar del mayor, al despreciado, como vamos a ver aquí, el caso de Jefté, que también lo vamos a ver, nacido de una prostituta, y los hermanos le echaron de casa, pero Dios lo eligió para salvar al pueblo de Israel. Así es que el Espíritu no es como la ley, que la ley te cuadricula. El que es nacido en el Espíritu no sabes ni a dónde va ni a dónde viene, ni cómo va a reaccionar. Por eso es tan importante. En la estrategia de la guerra de la vida es muy importante que el enemigo no sepa cómo vas a reaccionar, que el enemigo no sepa por dónde vas a salir. Aleluya. ¿Quién nos librará o cómo asimilaremos la Agenda 2030? ¿O quién nos ayudará? ¿Pedro, Sancho y Don Quijote? ¿Feijóo? Y de la 30-50 solo nos guardará, como siempre ha sido, en todos los tiempos, el estar bajo la cobertura de Dios y atentos a lo que Él nos diga. Amén.
Vamos a leer en Jueces 6, 13 al 16. Es una historia maravillosa y espero poderla plasmar lo más bellamente posible. Jueces 6, 13 y 16. Y Gedeón le respondió. Ya estaba Gedeón hablando con el ángel de Dios que le había dicho que venía a ayudarlo, a levantarlo para salvar a Israel de los madianitas. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos sobreviene todo esto? ¿Y dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Dice, ve con esta tu fuerza. Dice, pero si yo me siento muy débil, si soy el último de mi casa. Si yo digo algo, mi padre me va a pegar 2 tortas que me hacen, niño, anda, vente a trabajar con la miel. Y escóndete bien que no nos la quiten. Y el ángel de Dios le dice, ve con esta tu fuerza y vencerás a los madianitas. ¿No te envío yo? Jueces 6:15. Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jueces 6:16. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Sí? Ahí. Él se creía poca cosa. Y a veces nos pasa, a veces a nosotros también así. Nos creemos tan poca cosa y Dios nos dice, tienes que hacer esto. Digo, yo, pero me viene muy grande. Si el hombre juega con la verdad y los principios de Dios, no le irá bien. Vamos a ver lo que sucede aquí, en estos pasajes que vamos a leer, porque nos vamos a quedar pasmados. Gedeón pone a prueba una y otra vez con lo que Dios le dice, y quiere asegurarse que lo que ve y oye no es fruto de sus alucinaciones, sino la prueba de que es Dios el que está detrás, que no son fantasías suyas, que hay gente que a veces se entusiasma con fantasías y resulta que no es la palabra de Dios, sino que son sus fantasías, y después nuestras fantasías nos llevan a 4 pasos al fracaso. Hay que asegurarse, eso de que cree y tira para adelante, no. Gedeón creyó a Dios porque estaba hablando con Dios, él estaba hablando con el Señor le estaba respondiendo, pero él no se fía todavía, él pide pruebas. Y pide la prueba del vellón de lana. Y le dice el Señor, ay Señor, si tú estás conmigo, permíteme una cosa, ¿vale? No se enoje mi Señor, algo parecido a lo que dice Abraham. No se enoje mi Señor, mira, voy a agarrar un mechón de la oveja tal, lo voy a sacar, un mechón de lana, y lo voy a poner ahí en la era, y no sé si es al revés, o una primera sucedió de una manera y la otra de otra, dice. Si todo el rocío aparece, si todo el campo aparece seco y el vellón aparece mojado, voy a entender que eres tú el que lo has hecho. Pero después debió pensar, no, a ver si ha venido una oveja y ha hecho pis encima del mechón y yo me estoy creyendo que esto ha sido de Dios. Oye, Señor, perdóname una vez más, mi Señor. Ahora lo vamos a hacer al revés. Que el vellón esté seco y todo el campo alrededor esté mojado. Y se levantó por la mañana y era así. Todo el campo estaba lleno de rocío y el vellón de lana estaba seco. Y dice, pues esto parece que pinta. Esto parece que no es una idiota mía. Esto parece que viene de Dios. Vale, vamos adelante. Y cuando sigue adelante y va con los soldados a la guerra contra los madianitas, le prueba el Señor una vez más, tiene miedo, siente miedo, y Dios le aparece de noche y le dice, Gedeón, levántate, baja al campamento de los madianitas que está ahí detrás de la montaña. Y si tienes miedo, baja con tu siervo, con tu escudero, que no me acuerdo cómo se llama. Baja con él y oirás lo que dicen los madianitas y se fortalecerá tu mano. Es decir, en un sueño Dios le habla y le dice, levántate, Gedeón, levántate, ves al campamento de los madianitas y vas a ver lo que sueña allí un madianita y vas a ver cómo tu mano se va a fortalecer.
Y cuando llegaron allí al campamento de los madianitas, entraron disfrazados entre el campamento de los madianitas, corriendo su riesgo, evidentemente, y escuchan el soldado de un madianita que había visto, le contaba el sueño al otro y le estaba diciendo, mira, he visto como un pan de cebada que caía de la montaña, un pan de cebada enorme que caía de la montaña y reventaba el campamento y lo hacía trizas al campamento de los madianitas. Digo, esto no es otra cosa sino que la espada de Gedeón que viene contra nosotros. Y ellos, cuando escuchó esa palabra, subió para arriba, organizó su ejército y tuvo la gran victoria. Bien, un sueño reveló a otro sueño y un sueño le dio alas para tomar fuerzas en la batalla. Con un pan de cebada, no los comeremos como pan. Eso está bien muy detallado todo esto en el libro La Biblia y los sueños, y sobre todo en el que editaré ahora, ¿sí? Gedeón todavía tenía temor. Baja al campamento de los madianitas y si tienes miedo, baja con tu criado Fura. Vamos al capítulo 7. El Señor le dice a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo derrote a los madianitas, no sea que se crean que fue por sus fuerzas, muchos para que yo ataque al campamento. Hombre, cuanto más mejor, no, diles que son muchos. El que tenga miedo que se levante temprano y que se vaya para casa. ¿Y por qué son muchos? Porque se la van a creer. Y se van a creer que son ellos los que han hecho un buen trabajo, han sido buenos peleadores, han sido un buen ejército y han ganado la victoria y se olvidarán de que yo estuve con ellos, ¿vale? Sácalos. Y se marcharon 22.000 y quedaron 10.000. Y de estos que quedaron, de estos 10.000 los probó en el lago las fuentes de Jarod, frente al valle de Jezreel, y quedaron 300. Nos queda claro que sobraba gente para combatir, porque esto lo vamos a ver más adelante. Nos queda claro que sobraban gente para combatir a los madianitas según lo que Dios quería hacer. ¿Queda claro? ¿Sí? Sobraba gente. Vamos a ver lo que pasa después. Ahora vamos a ver la actitud de los efraimitas, los hermanos mayores de Israel en aquel tiempo. La tribu más importante en Israel y dominante en aquel tiempo, los efraimitas. Cuando ya había vencido a los madianitas, los había derrotado y 2 reyes que huían los agarraron los efraimitas y los secuestraron, los hicieron presos. Y después que había vencido Gedeón, había ganado la batalla, los efraimitas le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? No llamándonos cuando íbamos a la guerra contra Madián. Y le reconvinieron fuertemente. Le retaron. El hermano mayor reta al niño chulito que se la creyó demasiado. Pensaban los efraimitas, cuando era realmente el que levantó, era realmente Dios. ¿Sí? Y les dijo, ¿por qué has hecho esto? Y le reconvinieron, le retaron fuertemente. A los cuales Gedeón, respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? ¿Saben lo que es el rebusco? ¿Ustedes algunos saben lo que es el rebusco? No, ustedes son gente de ciudad, gente de bien, han trabajado, han tenido lindos trabajos, tienen una vida cómoda, flotan en la abundancia y no saben lo que es el rebusco. ¿Tú sí sabes, campeón? Te ha tocado arañar la tierra, como a mí. El rebusco es cuando iban los cosechadores, sacaban los racimos, los metían en las cestas, la cosecha a lo grande. Eso es lo que hacía también Ruth. Ruth no iba cogiendo espigas que estaban allí puestas para ella. Ruth iba haciendo el rebusco, buscando las espigas que dejaban los segadores caer o que se caían y que algunos sacudían así un poquito el paquetito para que cayera alguna más, sobre todo si a la chica le gustaba, ¿sí? Para que cogiera más. ¿Sí? El rebusco era cuando se variaban las olivas y quedaba el olivo vacío de olivas y entonces iban los pobres buscando entre los olivos y mira, allí hay una, allá queda otra, allá queda otra, iban buscando una que ha quedado por el suelo, otra que ha quedado por allí. Así vivían los pobres. Y estaba prohibido que lo que cayera al suelo o lo que quedara en el olivo después de varearlo, lo recogieran. Quedaba para los pobres, los que iban buscando el rebusco, las cosas que quedaban después de la cosecha. Y dice,
no es el rebusco de Efraín, mire, el rebusco de Efraín no es mejor que la vendimia de Abiezer. Lo que sale del rebusco de Efraín no es mejor que la vendimia de mis padres, que es lo que vendimiamos mis padres. ¿Entienden el sentido de humillación, de humildad de Gedeón? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido hacer yo comparado con vosotros? Él había ganado la victoria, porque Dios le había guiado. Pero él se está humillando. ¿Y qué he podido hacer yo comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló estas palabras. Y Proverbios 15:1, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Sí? Hemos entendido aplicando cómo se aplica la palabra de Dios en determinados acontecimientos, en determinados eventos. Los efraítas actuaron con una actitud de prepotencia porque eran la tribu dominante en ese tiempo en Israel, pero la humildad y la blanda respuesta de Gedeón les calmó. Pero ¿aprendieron la lección de humildad que les dio Gedeón? ¿Lo aprendieron o volvieron a caer en lo mismo? Conflicto de Jefté con Efraín. Vamos a pasar a Jueces 12:1-7. Después vamos a retomar algún pasaje más atrás. Jueces 12:1-7. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a la guerra, a hacer la guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Ahí ya estaban más bravos, ¿sí? Pero se equivocaron. Esta vez se equivocaron. ¿Me entiendes que están repitiendo lo mismo? Y se está repitiendo la misma historia. Jefté era un hombre nacido de una prostituta. Galaad tuvo una relación con una prostituta y tuvo a Jefté. Y los hermanos, que eran de la esposa legítima, lo echaron fuera. Y Jefté, fuera de la familia, se dedicó a hacer la guerrilla. Y era un buen guerrillero, un guerrillero de éxito. Tenía mucho éxito con la guerrilla. Y ocurrió que, estando en esa situación de éxito, los amonitas entraban en Israel y él los combatía, pero los combatía en forma de saqueo. Nunca hacía o ejercitaba la guerrilla para agredir a su pueblo, sino a los que invadían su pueblo, ¿sí? Y entonces lo llamaron y le dijo: oye, mira, tú eres un tipo de éxito. Le llamaron los hermanos y los ancianos de Galaad y de Manasés. Le llamaron y le dijeron: oye, por favor, tú que tienes estrategia para la guerra, ¿por qué no organizas un ejército y nos libras de los amonitas? Y entonces le dijo: ¿ustedes quieren que yo organice un ejército que les libre de los amonitas? ¿Y qué me darán al respecto? ¿Seré yo el jefe vuestro una vez que venza a los amonitas? ¿Seré yo vuestro príncipe, vuestro rey, vuestro gobernante? Y dijo: por supuesto, claro, si tú los vences serás nuestro gobernante. Muy bien, y así lo hizo. Se queda atrás una historia muy importante que la vamos a revisar ahora, porque vamos a ver muy claramente cuando usamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia, qué es lo que puede pasar y qué es lo que pasó en este caso. Así que los efraínitas en esta ocasión también van más agresivos, porque se les vuelve a repetir la historia, pero con el que se encuentran también es mucho más agresivo. Este solamente necesitaba una causa bien justificada para quitarle la cabeza a cualquiera. Esto ha sido así, 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 ¿sí? Listo. Si era culpable todavía lo perdonaba. Y Jefté le respondió. Nos hemos quedado en el versículo 12:1-7, ¿no? 12:1. Y el 2 dice: y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida, y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó.
¿Por qué, pues, habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? O sea, fue una forma amenazante. Te vamos a quemar a ti y a tu casa. Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín, porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín. Les habían insultado encima. Vosotros los galaditas en medio de Efraín y de Manasés, sois como fugitivos, sois como gente rara, de baja calaña. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar a los de Galaad, les preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía: no. Entonces le decían: ahora pues, di Sibolec. Y él decía Sibolet, porque no podían pronunciarlo correctamente. Sibolet quiere decir corriente, es corriente de agua, ¿sí? Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 42.000. Esta vez no se la sacaron gratis. La primera vez la soberbia fue contestada con humildad y se calmaron. La segunda vez era una tercera, porque hay una antes. Y la tercera vez fueron otra vez a lo mismo, cayeron otra vez lo mismo. Hombre, nosotros somos la tribu más importante, ¿por qué no nos llamaste? Es que a veces Dios no llama a los más importantes, sino a los que están dispuestos y a los que están conectados con la realidad de Dios. ¿Por qué no nos llamaste? Pues por cuanto no has hecho así, te vamos a quemar a ti y a tu casa. Ostras, qué fuerte, ¿no? Entonces, una vez que vencieron, los que huían de un lado al otro para salvar la vida, los que estaban al otro lado del río, cuando pasaban, entonces le decían: ahora pues, di Sibolet, si tú eres de Efrateo, eres de Efraín, di Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y lo degollaban. Y Jefté juzgó a Israel 6 años, y murió Jefté galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Los efraimitas seguían en la misma actitud que tuvieron con Gedeón, pero Jefté no era tan amable y humilde como Gedeón. Todo lo que necesitaba Jefté era un argumento creíble, una excusa justificable para aplicar la venganza y sacarse de en medio a sus contrincantes. Y así lo hizo. Esto lo vemos en el mundo. Yo sé que aquí no hay gente así, ¿sí? Tienen todos cara de santo y no pasa esto, ¿vale? Pero en el mundo nos encontramos con gente así, ¿vale? Gente que a veces se la cree demasiado, y nosotros no vamos a hacer lo que hizo Jefté, buscar una excusa para sacarnos del medio. Pero sí podemos aplicar, que es lo que nos dice la Biblia, el principio que aplicó Gedeón: la blanda respuesta, la humilde respuesta aplaca la ira. En esta ocasión los efraimitas agarraron a Jefté muy enfadado por algo que le había sucedido, que vamos a ver muy fuerte, por un error suyo. Pero vamos a algo un poco más gracioso. A ver, la frase Sibolet quiere decir, es igual a corriente. Y entonces le decían: a ver, ¿eres tú efraimita de Éfrata? Digo: no, yo no soy. A ver, di corriente. Y entonces en vez de decir corriente, decían: corriente. Venga para acá, pasa para acá, campeón, que te llevamos al matadero. ¿Sí? El significado de este pasaje se lo explicaba yo a los alumnos de Casa Bíblica, comparándolo con los inmigrantes andaluces y de las distintas latitudes del país en aquellos tiempos, que emigraban a las grandes ciudades o a las ciudades más industriales como Barcelona, Bilbao, Madrid, Valencia, etc. Y los campos se quedaban solos, la España vaciada otra vez, ¿sí? Y le preguntaron a un inmigrante andaluz: ¿tú de dónde eres? Y él respondía: yo, catalán, por supuesto. A ver, di Sabadell. Dice: Sabadell. Vamos a un hispanoamericano inmigrante en España y le decimos: di caza. ¿Caza? ¿Qué caza? ¿De cazar o caza? O casa, a ver, ¿casa de cazar o casa de vivir? ¿Cómo que casa de cazar o casa de vivir? Di caza. Casa.
pero casa de casar o casa de vivir. Cuando yo estaba en Argentina, me casé allí con mi bella mujer, era toda una modelo y sigue siendo guapa. Y los argentinos sabían que yo era gallego a 10 metros de distancia sin pronunciar palabras. No hacía falta que me preguntaran nada, ya sabía que era el gallego, el español. ¿Por qué? Porque tenemos otra idiosincrasia. Debemos aprender de los errores mientras estamos a tiempo de rectificar, porque después puede ser demasiado tarde. Tampoco le reportó beneficios esa actitud a Jefté, sino que por el contrario le fue muy, muy dolorosa y le costó muy cara. La historia de Jefté la encontramos en Jueces capítulos 10, versículos 6 en adelante, al capítulo 12, 1, 7, que es el final que hemos leído. Que Jefté era hijo de Galaad y de una ramera, como ya les he contado, y los hermanos y hermanastro le echaron fuera de casa y vivía siendo un bandolero de éxito por las montañas y montes de Manasés y Galaad. Pero solo ejercía su guerrilla contra los enemigos de Israel, no contra los israelitas. Era un hombre, en cierta medida, con ciertos principios, pero siempre con la razón por delante. Tenía que tener una razón. Y ante la opresión de los amonitas, que le reclamaban un territorio de Galaad, sus hermanos y los ancianos de la tribu de Galaad y Manasés le llamaron para que organizara un ejército y los librara de los amonitas. Capítulo 11, eso se encuentra detallado en el capítulo 11 de Jueces. Las consecuencias de manipular la ley del Señor como instrumento de venganza contra sus hermanastros. Él titula esto, el trágico voto de Jefté, que le impuso a Jefté proferir ese voto amenazante y peligroso contra su familia, siendo que tenía una sola hija. Vamos a leer Jueces 11, 29, 36. Jueces 11, 29, 36. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpá de Galaad, y de Mizpá de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Fíjense lo que está diciendo el tío. Qué inconsciente. A veces el odio, el deseo de venganza, el rencor que guardamos porque nos han hecho tal o cual cosa, puede llevarnos al desvarío. Así que dice, cualquiera que saliere a las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Todavía se practicaban los holocaustos humanos, ¿sí? Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Jueces 11:33, desde Aroer hasta Agar Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpá, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella ni hija ni hijo, o ni hijo ni hija. ¿Cómo hizo ese juramento? Si no tenía más hijos ni hijas. Y el primero que saliera de su casa a recibirlo, lo iba a sacrificar a Dios. Lo había ofrecido en holocaustos. ¿Entienden qué situación? Él necesitaba una razón para tomar una venganza. ¿Pero una venganza sobre quién? ¿Sobre su hija? Si sabía que era la única que tenía. No, sobre sus hermanastros. Todavía no les había perdonado, no era como Gedeón. Era un hombre que tenía las razones. Quería tener la razón de su parte. Si ustedes leen más antes el discurso que le mandó a los amonitas y le dijeron, porque él hacía las cosas muy en orden, muy correcta, era un hombre correcto, pero sin misericordia. Correcto, pero sin misericordia.
Y a veces hay personas que son muy correctas, pero sin misericordia. Y Jefté era así, correcto, pero sin misericordia. Si ustedes leen el discurso que se mandó a los amonitas, cuando les mandó decir, ¿qué es lo que tienes contra nosotros? Digo, este territorio nos lo quitaron ustedes cuando venían peregrinos para tomar la tierra de Israel y nos quitaron este territorio que es nuestro. Y le da pelos y señales que no están en otros libros de la Biblia de todo el territorio que recorrieron los israelitas para entrar y no les dejaron, y los amonitas también se opusieron a que pasara por sus tierras. Y entonces no tuvo más remedio que levantarse en guerra y los derrotó. Y los derrotó y tomó ese territorio. Y entonces ahora los amonitas lo reclaman y conoce todo eso de memoria y le está dando pelos y señales de lo que hizo Israel para llegar allí. Y entonces le digo, si Dios, tu Dios, Quemos, te da una victoria por un territorio que te han querido quitar o que has peleado por lo que fuera, que te lo has disputado con alguien, y tú, Dios Quemo, te lo da, ¿tú lo devolverías? Seguro que no. Sé valiente, respóndeme. No. Pues entonces no te vamos a devolver nosotros este territorio que con plena justicia, Moisés lo ganó a tus antepasados porque se resistieron al diálogo y a reconocer o a facilitar las cosas para no llegar a un conflicto. Y si Dios nos lo dio, yo no te lo voy a entregar. Un argumento válido, ¿eh? ¿Sí? Ahí está. Siempre obraba así. Pero para vengarse de sus hermanos no tenía ningún argumento. Se lo tuvo que inventar. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija, contenta la niña, salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. ¿Qué pasó con el padre? Y cuando él vio que rompió y cuando él la vio, rompió su vestido, digo, ¡ay, Dios! Hija mía, en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Fuerte. El deseo o la intención de manipular alguna situación para que nos sea favorable. De tender trampas para que nuestros enemigos caigan en ellas. Creo que pueden subir los músicos. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Red han armado a mis pies, Salmo 57:6. Red han armado a mis pies. Se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, y en medio de él han caído ellos mismos. Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, pero él será atrapado en los sacrificios que ha ideado. ¿Entiendes? En la Biblia está llena de este tipo de consejos. Gente que temía porque le estaban tendiendo trampas. Pero al final, cuando uno busca a Dios, ellos caen en ellas. ¿Y qué nos quiere decir a nosotros esto en este tiempo? Que todo lo que piensen o lo que hagan la ingeniería social, es necesario un cambio, porque siempre los ha habido, pero que nosotros estemos apercibidos, atentos, y sepamos a quién clamar, para que podamos decir, trampas tendieron a mis pies, mas ellos cayeron en ellas. ¿Sí? Vamos a leer en Romanos ya, mientras que ellos preparan la música, Romanos 12:9. ¿Qué canción tenemos por ahí? Mírala ahí.
Voy a leer Romanos 12:9, vamos a leer. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que refiere a diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que persiguen. Bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En el caso de Jefté, tuvo que pagar la hija, pero el dolor de haber hecho una cosa fuera de lugar le acompañó el resto de su vida. Sí, le acompañó ese remordimiento, le acompañó el resto de su vida. ¿Y qué pasó? Que en ese trance le agarraron los efraimitas haciéndose los chulos, diciendo, te vamos a quemar a ti y a tu casa. Mía es la venganza. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, y si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Algunas traducciones dicen, le pondrás la cara roja de vergüenza, pero hay algunos que no se enrojecen de vergüenza ni queriendo. Está diciendo ascuas de fuego, es decir, está almacenando maldición. Está almacenando sobre su vida maldición si no corrige su actitud. Tú perdona, corrígele, perdónale, porque así le humillarás y le pondrás la cara roja de vergüenza. No, porque así ascuas de fuego se amontonarás sobre su cabeza. Tú no te vengas, déjalo en las manos de Dios. Dios hará. Dios sabrá si le va a poner 2 ascuas, o 3, o 5, o le va a poner un brasero entero. No lo sabemos, pero eso lo dejamos en las manos de Dios. Nosotros no nos preocupamos de eso, ¿sí? Si tuviere hambre, le damos de comer. Y si tuviere sed, hacerle de beber, darle de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas envanecido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No seas vencido de lo malo, sino vences con el bien el mal. Nos ponemos de pie, hermano. Mientras que vamos meditando en esto, no se pierdan esto, ¿sí? Los efraimitas, el orgullo de creerse superiores, les hacía increpar a los demás fuertemente. Pero respondió, este es nuestro ejemplo, con una respuesta blanda, amable, humilde. Y solventó el conflicto y no hubo más muertos. Pero ellos, los efraimitas, insistieron en su estado de prepotencia, autoridad que le daba el derecho de ser la tribu mayor en aquel tiempo. E increpaban a los demás que tu estatus, que tu nivel social o en la iglesia o donde quiera que estés no te justifique o no lo encuentres como justificación para engreírte sobre los demás. Tenemos a Cristo el Señor, que siendo igual a Dios no lo tuvo como cosa que aferrarse para decir, aquí mando yo, sino que se humilló hasta lo sumo, una actitud humilde. Y vamos a ver la respuesta de Dios, positiva, generosa, favoreciéndonos en nuestras situaciones en la vida. Enamorado de ti, que solo viva para ti, una manera distinta de amar y pensar, que tu palabra sea vida en mi vida mandado. Aleluya. Sí. Vamos a ser honestos. Vamos a ser humildes y nos va a ir bien. Y vamos a dejar
La venganza en manos de Dios. Y vamos a atender a nuestros enemigos. Y vamos a atender a nuestros amigos. Con humildad. En mi vida al andar. Dios, dame un nuevo corazón. Enamorado de ti. Que solo viva para ti, una manera distinta de amar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, pero el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Con arrogancia el malo persigue al pobre. Con arrogancia el que se cree superior persigue al que considera inferior. No sea así entre nosotros. No será así entre nosotros. No será así entre vosotros. Sino que el que más grande humíllese más. Amén. Aleluya. Y el menor entre vosotros será el más mayor. Será el superior. Porque el espíritu es como el viento, nos revuelve los pensamientos y nos los pone para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. ¿Qué es lo correcto? La humildad, la sencillez. No tener justificación alguna para contestar agriamente a mi cónyuge, a mis hermanos, a mis amigos. Porque a la vuelta de la esquina está otro que no lo va a tolerar y nos la va a devolver con creces. Amén. Uy, una manera distinta, sí. Oh, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de amar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Dios, dame un nuevo corazón, enamorado de ti, que solo viva para ti. Una manera distinta de amar y pensar. Que tu palabra sea vida en mi vida al andar. Amén, amén. ¡Oh, gloria! El mundo te dice lo contrario. Si en algo malo, si en algo de desconfianza, si en algo de reproche, si en esto pensar. Pero eso lo dice el enemigo. Pero Dios nos dice en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensar. Que el diablo no nos llene otra vez, nos saque los granos buenos y nos meta los granos podridos, nos saque las manzanas buenas y nos meta las manzanas podridas. Sois sanos en el nombre de Cristo Jesús. Sois sanos para pensar sanamente y honestamente y dejar las cosas que nos hieren en las manos de Dios. La venganza es de Dios, no es nuestra. Amén. Dios los bendiga. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga. Aleluya. Oh, gloria. Podéis saludaros, Señor. Gracias, gracias por este momento.